Bienvenidos a este nuevo episodio de Bloque 29, les habla de nuevo Cristina Rodríguez. Para mí es un placer que estén el día de hoy con nosotros. El día de hoy tenemos una temática muy especial desde las leyes, desde la música, un programa que está haciendo bomba en nuestra universidad, Ecosistema Jurídico de la Industria Musical. Con ustedes Andrés Upegui, bienvenido. Hola Cristina, buenas tardes. Para mí también es un gusto poder estar aquí, poder compartirles un poquito sobre el diplomado, lo que estamos haciendo, sobre la importancia de este diplomado no solamente para la ciudad, sino para todo el país. El diplomado se va a ofrecer de forma presencial y virtual para que personas de todo el país puedan participar de él. Andrés, me gustaría muchísimo que nos contaras un poquito de tu recorrido y acerca del diplomado, cómo es la metodología. Yo soy abogado, soy especialista en propiedad intelectual. Estoy dedicado a la industria de la música y a las marcas, al registro de marcas. He trabajado con diversos artistas en diversos proyectos musicales, por ejemplo con Bless, con todo el equipo de Bless. Hemos trabajado también con Darío Gómez, con Joaquín Guiller, John Alex Castaño, asesorando diversas entidades como las sociedades de gestión colectiva, en convenio con otras firmas de abogados, como por ejemplo la Sociedad de Gestión Colectiva de Autores y Compositores de Colombia, SAICO. Hemos trabajado, he estado pues al frente de algunos procesos judiciales por temas de derechos de autor en nuestro país. Y bueno, el diplomado es un diplomado que abarca todos los agentes de la industria musical. Está enfocado no solamente para que asistan abogados, sino también está diseñado para que esos mismos agentes conozcan cuáles son sus derechos, cómo se protegen, cómo se administran, cómo se explotan económicamente. Es muy importante que cada uno de los agentes conozca sus derechos, cuáles son los intermediarios que hay en estas cadenas de valor en la industria de la música y cuál es la mejor forma de realizar negociaciones entre ellos. Qué interesante, Andrés. Sería también muy prudente que nos contaras un poquito acerca de esta evolución de la industria de la música y cuáles son esos agentes. La música en general comenzó de una manera informal en las primeras comunidades pues, de la historia, fue evolucionando con las culturas y se fue tecnificando y fueron apareciendo agentes a medida que el mundo fue evolucionando, se fue tecnificando. Teníamos inicialmente una música que se interpretaba en vivo, los grandes coros, las grandes orquestas. Posteriormente aparece la grabación, la fijación de sonidos en soportes materiales. Comenzamos a explotar y a conocer nuevos derechos, comienzan a surgir nuevos derechos sobre esas grabaciones, sobre los intérpretes que están en las grabaciones, sobre los dueños de las grabaciones, que son los productores fonográficos, las editoras que administran los derechos de autor, todos los mismos derechos de los autores y compositores. Surgen tratados internacionales para tratar de unificar esta protección a nivel mundial. Tenemos que estos soportes materiales donde se grababa la música comienzan a ser comercializados y a ser difundidos a través de radiodifusión por la radio y la televisión. Entonces comienzan a surgir otros derechos, los derechos sobre la radiodifusión. Después viene todo el tema de la tecnología cuando migra al internet. Tenemos la puesta a disposición de esta música que fue fonograbada, después fue radiodifundida, ahora está siendo distribuida a través de internet. Desde Medellín y la industria musical, ¿cómo abordamos el tema? ¿Cómo se ve visualizado esa competencia? Medellín tiene un papel fundamental en la industria de la música, no solamente la industria de la música nacional, sino internacional, y es un papel que ha obtenido protagonismo a lo largo de los años, tanto que hoy en día tenemos en Medellín empresas como Spotify, que quiso fundar aquí su Casa Medallo y también quiso fundar su estudio de grabación Sonido Perpetuo. Pero esto no fue fortuito, esto se fue construyendo con el paso de los años de una tradición musical muy grande que tiene la ciudad, porque si nos remontamos por allá a los años 60, 70, muchas de las grandes disqueras de Colombia fueron fundadas aquí en Medellín. De hecho, no todas eran disqueras de paisas, había disqueras que pertenecían a colombianos de otras regiones del país que vinieron a fundar aquí y a crear en Medellín un centro musical en el cual se grabaron grandes éxitos de la música colombiana, grandes éxitos vallenatos, de diversos géneros como la música popular, el rock, el reggae, el punk. Posteriormente, en los años 2000, con la llegada del reggaetón, comienzan a surgir aquí algunos artistas de reggaetón y se comienzan a grabar estos éxitos del reggaetón de artistas como Maluma, J Balvin,
sin desconocer también todos los artistas de pop que han grabado sus grandes éxitos aquí en Medellín. Y esto consolida la industria musical paisa como un referente a nivel mundial. Hay una parte muy importante que mencionaste con tu respuesta y fue lo de los fonogramas. En esta época, con la distribución digital, ¿cómo se ha visto la música influenciada y cuáles son esas buenas prácticas de distribución? Bueno, la industria de la música, en esta evolución que ha tenido, tuvo un periodo de receso, un periodo de decadencia por causa de la piratería. Como estábamos en un sistema de distribución física, de soportes físicos, de cassettes, de vinilos todavía, de CDs en los años 90 y 2000, principios de los 2000, tuvimos un problema con la piratería que causó una crisis en la industria de la música, tanto que comenzaron a darse despidos masivos en las diferentes disqueras. Entró en desprestigio el hecho de ser músico a la vista, por ejemplo, de los papás. No sé si ustedes recuerdan que por allá en los 2000 decían: no, usted va a ser músico, va a terminar por allá fracasado, no va a llegar a ningún lado, eso no da plata, eso no sirve para nada, y no era bien visto. Solamente los que lograron luchar y perseverar y luchar contra esos prejuicios que existían a causa de la crisis de la industria, después lograron salir a flote. Pero fue un periodo oscuro de la industria de la música, un periodo triste, pero gracias a Dios eso no se quedó ahí, sino que fue evolucionando. La industria pasa de los soportes físicos, como lo mencionábamos anteriormente, a la grabación digital y a la distribución digital, que inicialmente también comienza como un modelo pirata. Como si ustedes recuerdan, páginas como Ares, ¿cierto? Como los eTorrent y todos estos sistemas peer-to-peer que le permitían a uno descargar música pirata que estaba almacenada en otros servidores, o como el caso de Napster, que llegó a enfrentar grandes demandas por usar música de otros artistas sin tener permiso. Esto evolucionó y llegaron empresas como Apple, como Spotify, como Deezer, que lograron acuerdos con los titulares de estos derechos, con las disqueras como titulares de los derechos sobre los fonogramas, con las editoras como administradoras o titulares de esos derechos patrimoniales de los autores, y lograron volver este modelo, que inicialmente también fue pirata, un modelo comercial y rentable para todos los agentes de la música. Conocer esos agentes, entender qué derechos tienen, cómo se relacionan, fue lo que marcó la diferencia, que permitió a empresas como Spotify volver un modelo de negocio rentable y tan importante hoy en día, que pararon la industria de la música, la levantaron de esa crisis, y hoy en día es al revés. Todos los niños quieren ser artistas, todos los niños quieren ser cantantes, de la mano del tema de los influencers, que ya quieren no solo ser pues artistas y cantantes, sino también influencers, plataformas como YouTube, que permitieron la explotación ya no solo de derechos musicales, sino otro tipo de derechos como los derechos de la imagen, la publicidad. Estás hablando de eso. ¿Por qué es importante la imagen y cómo se representa? ¿Cómo lo están visualizando dentro de la metodología del diplomado? Bueno, en el diplomado abordamos el derecho de imagen, también lo abordamos de la mano del derecho de las marcas, el derecho marcario, y de la publicidad. Es un tema importante hoy en día, es un tema que se debe abordar sobre cuáles son estos derechos, cómo se protegen, cuáles son los límites que existen. Entonces yo, por ejemplo, soy un artista o soy un influencer y quiero hacer un video. Yo tengo que saber en ese video a quién tengo que pedirle permiso. Entonces los derechos sobre la grabación. ¿Quiénes tienen derechos sobre la grabación? Los derechos de imagen sobre las personas que van a salir en el video. Los derechos de las marcas que pueden llegar a salir en esos videos. Yo tengo que saber cuáles son esos límites, a quiénes les tengo que pedir permiso. Lo mismo frente a los videos musicales. Cuando yo hago un video musical, yo necesito los releases de las modelos, que son los documentos que me permiten explotar comercialmente esa imagen. Pero la modelo necesita saber qué es lo que está firmando, en qué términos está dando la autorización de uso de su imagen, con qué fines, para qué van a usar la imagen, qué límites es los que la modelo le va a poner al que le está autorizando el uso de su imagen, para que no es lo mismo que una modelo diga: yo te cobro tanto y vas a usar estos videos en esta producción musical, o los vas a usar en esta película, o los vas a usar en este comercial. Que yo le diga: listo, yo le otorgo mis derechos sobre esa grabación y usted los puede usar para lo que usted necesite. Entonces el productor puede usarlo en 3 comerciales diferentes. Un ejemplo: una modelo
que le piden firmar un documento para autorizar el uso de su imagen para un comercial de televisión. La modelo tiene que tener muy claros cuáles son esos límites que va a poner, porque ella tiene que dejar claro que es para ese comercial de televisión y no para otros. El productor tiene que tener claro lo mismo del otro lado de la vitrina, qué es lo que me están autorizando y qué es lo que no, y yo qué necesito. Tiene que tener todo eso en sus documentos para después no tener problemas con la modelo. Porque no es solo el hecho de, bueno, yo después le pido permiso. El problema es que el productor le vendió ese comercial a, no sé, a Coca-Cola, era un comercial para Coca-Cola. Entonces después el problema va a ser las indemnizaciones que Coca-Cola le va a tener que pagar a la modelo porque no estaban los permisos adecuados para ese uso de la imagen. Y después el productor le va a tener que responder a Coca-Cola por las demandas que Coca-Cola perdió por el uso de la imagen de la modelo. Es toda una cadena de derechos que es importante comprenderla. Y uno dice, bueno, esto suena muy jurídico, pero es que hay que entenderlo desde lo práctico, desde los ejemplos prácticos, desde la casuística, y por eso el diplomado está enfocado para los diferentes agentes de la música. No es solamente para que vayan abogados, de hecho nosotros hemos tenido en las clases, hemos tenido artistas, pues intérpretes, productores musicales, hemos tenido empresarios de disqueras, de editoras, hemos tenido abogados, estudiantes de derecho, de administración, contadores, porque es para todos los agentes de la industria de la música. Al fin de cuentas, como te decía, esto es una industria de derechos, hay que entender esos derechos para saber cómo funciona el negocio, cómo se explotan económicamente, cómo se protegen. En un escenario de colaboración, ¿cómo se resuelven legalmente los derechos de los coautores y cómo se resuelven los posibles conflictos que pueden haber entre ellos? Bueno, esta es una pregunta muy interesante que la podríamos resumir en un documento que está muy de moda en la industria de la música, que se usa mucho, que es el famoso Split Sheet o Songwriter Split Sheet. Este es un documento importado, ¿cierto?, de un sistema jurídico americano que es el copyright, que es similar a nuestro sistema que es el de derechos de autor, pero se adapta bien a nuestra legislación. ¿En qué consiste ese split sheet? El split sheet es un documento en el cual los autores establecen que han creado una obra en colaboración. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los autores son dueños de todo, que todos hicieron aportes en común, en colaboración a esa obra musical. Ellos declaran quiénes son esos coautores, establecen cuál va a ser la participación de los derechos patrimoniales de autor que cada uno de ellos va a tener de esa obra musical, para que cuando suene o sea explotada comercialmente la obra, cada uno reciba ese porcentaje que se pactó ahí. Entonces, si bien todos son dueños de todo, se reparten el dinero que ingresa en los porcentajes que están pactados en el split sheet. Y después, algunas personas acostumbran poner en el split una autorización de todos los autores para que un productor fonográfico, que usualmente eran las disqueras, hoy en día los mismos artistas también pueden producir sus propias grabaciones, sus propios fonogramas, esté autorizado para grabar esa obra musical y para explotar comercialmente ese fonograma, esa grabación donde quedó plasmada la obra. El split sheet es muy importante porque evita malos entendidos. A veces hay problemas con ellos y es que los artistas dicen, no, es un amigo mío, yo voy a publicar la canción y él me firma en estos días. Y resulta que la canción se vuelve muy importante y empieza a generar mucho dinero, y ahí es donde surgen los problemas, porque normalmente ese amigo suyo va a venir y le va a exigir una suma astronómica de dinero para que usted le firme. Y uno dice, no, eso no pasa, pasa demasiado. O puede pasar que la canción no pase nada con ella, no se vuelva famosa y probablemente sí le firmen, pero nadie hace una canción para dejarla guardada o para que no sea importante. Todos queremos que las canciones triunfen, sean hits. Entonces por eso es importante que estos splits estén firmados antes de ser publicada la canción. Y esta es la forma como se regulan estas negociaciones frente a los derechos patrimoniales de autor de las obras entre los coautores de una obra musical. Entiendo. Incluso en toda tu experiencia en las disqueras y en el asunto legal, ¿nos podrías mencionar algún tipo de ejemplo que tengas guardado y que digas, mira, este tuvo un conflicto en donde yo lo pude resolver o lo pudimos llegar a resolver en colaboración entre todos? Han pasado de todos los casos que te ponía de ejemplo ahorita, por no decir nombres de los casos que no fueron tan buenos. Me pasó pues con un cliente que tenía un artista conocido, tenía varias canciones lanzadas
y pasó tal cual como te explicaba ahorita. No, es que eso fue un amigo y él me va a firmar y necesitábamos organizar todo su catálogo porque lo tenía un poco desordenado. Y resulta que el amigo nunca le firmó y después se murió. Entonces ellos pelearon y después pues el personaje murió y nunca le firmó. Entonces es mejor siempre antes de publicar que se legalice. Pero me ha pasado casos excepcionales. Esto sí lo puedo contar porque fue un caso bueno. Me pasó cuando hicimos toda la legalización en la firma con mi socio Camilo Restrepo, que él también es uno de los profesores docentes del diplomado. Hicimos la legalización de la canción Poblado Remix. Entonces todas las canciones tienen su split y en la obra original había unos autores, pero en el remix como se agregó letra y se agregó una parte de melodía de la canción, hubo una obra derivada y esa obra derivada incluía nuevos autores, nuevos participantes y fueron bastantes. Por la cantidad de participantes en esta obra, fue una obra que se fueron legalizando, el split se fue legalizando inclusive posterior a la publicación. Pero por el tipo de artistas que había ahí, pues los artistas que estaban, las compañías involucradas, eran grandes compañías, pues todos sabemos que ahí está J Balvin, está Karol G, está Nicky Jam, están todos los artistas de Poblado, la canción original. Hay varias disqueras como Capital, estaba Highbeats como editora. Había empresas muy serias que permitieron que se legalizara el split con posterioridad, pero eso es una excepción. La regla general es que hay que legalizarlo antes de que se publique la canción, porque si no puede traer problemas que pueden afectar la comercialización del fonograma. ¿Y cuál es la consecuencia de que alguien no te firme? Digamos que una de esas personas no me quiere firmar, y esa persona tenía el 0.0001% de la canción. Resulta que con el 0.001% de la canción puede pedir que la bajen, porque puede decir que fue publicada sin su consentimiento. Entonces, si yo no tengo la firma de todos, yo después voy a tener problemas y podrían hacerme un takedown y bajarme de las tiendas digitales por una violación de derechos de autor y tumbarme los lanzamientos, tumbarme una canción que probablemente sea muy exitosa. Bueno, Andrés, muy interesante lo que nos mencionaste. ¿Quiénes son aquellos invitados para ser parte de este diplomado? A participar de este diplomado estamos convocando a todos los agentes de la industria de la música. Como lo veíamos ahorita, es importante que todos entiendan sus derechos, que entiendan cómo se manejan, cómo se comercializan, cómo se protegen. Esto es artistas, managers, productores musicales, empresarios. Muy importante, los inversionistas. En esta ciudad hay muchos inversionistas de otras industrias que, viendo la explosión que hay comercial en la industria de la música, quieren invertir en algún artista o en el hijo de un amigo que quiere lanzarse como artista. Estos empresarios inversionistas, es importante que ellos o su personal administrativo de confianza entiendan en qué se van a meter, entiendan cuáles son las reglas y las dinámicas de esta industria. Todos ellos, además de los abogados y todos los profesionales relacionados con la administración de empresas musicales, como son los contadores, los abogados, los mismos estudiantes de derecho, los administradores, participen de este diplomado para que puedan aportar y ayudar a construir industria, a innovar en esta industria que tiene un papel importantísimo en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Los esperamos para el siguiente capítulo.